Mi nombre es Lauranesa González, me encuentro en el curso de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy, junto a mis compañeros, vamos a hacer un video en el cual vamos a abarcar todos los temas de los protocolos de resonancia magnética para cráneo, abdomen, pelvis y rodilla. Para ello vamos a hablar sobre lo que es la preparación del paciente, la seguridad del paciente, tanto del equipo, la posición adecuada de orientación que debe tener el paciente a la hora de realizar el estudio. Vamos a identificar la planeación de cada uno de los protocolos. Vamos a hablar de las secuencias utilizadas para el estudio, como es el modo de adquisición, la saturación grasa, el grosor de corte y la matriz. Los integrantes de mi grupo son Ana Gabriela Goyes, Cristian Camilo Cárdenas, Nidia Alarcón y Erika Jimena Arias. A continuación los dejo con mi compañera Ana, quien va a seguir con las posiciones. Buenos días, mi nombre es Ana Gabriela Goyes Mora. A continuación voy a dar a conocer la introducción del trabajo colaborativo sobre protocolos de resonancia magnética. Bueno, por medio de este trabajo queremos comprender el mecanismo e interpretar los conceptos de adquisición y postproceso de imagen en resonancia magnética, en el cual se describirá uno a uno los protocolos y se interpretará los conceptos de adquisición. Observaremos las ventajas y desventajas que cada uno de estos posee. Importante saber que en cada sitio de trabajo se cuente con un protocolo establecido, con el fin de cumplir con la versión de cada uno y su funcionamiento físico, en el que se tenga en cuenta la preparación del paciente, los parámetros a explicar, con el fin de brindar un servicio de salud de excelente calidad. Objetivo general: interpretar los conceptos de adquisición y postproceso de la imagen en resonancia magnética. Objetivo específico: cumplir con la revisión de cada uno de los protocolos desde los principios físicos de funcionamiento, preparación y parámetros utilizados que se deben aplicar en el correcto desarrollo del protocolo. A continuación, la descripción de los protocolos. Protocolo de resonancia magnética de cerebro. Este estudio constituye a la primera técnica de elección de procesos patológicos, su capacidad multiplanar, su resolución espacial y la elevada resolución de contraste de los tejidos blandos. Hace que la resonancia magnética sea una técnica idónea. Con este estudio se pretende valorar desde las partes morfológicas la anatomía cerebral, las características morfológicas e intensidad de señal de los diferentes procesos patológicos. Indicaciones: anormalidades del desarrollo, hidrocefalia, dilatación de los espacios con fluido dentro del cerebro, causas de epilepsia o convulsiones, infecciones, derrame cerebral, tumores cerebrales, ciertas enfermedades crónicas tales como esclerosis múltiple. Esta técnica nos brinda las siguientes ventajas: no usa radiación ionizante. Hasta ahora no se han encontrado efectos adversos. Tiene una excelente resolución de contraste de los diferentes tejidos y resolución anatómica, que permite la evaluación de estructuras muy pequeñas que antes no eran visibles. Se puede obtener imágenes en diferentes planos. También utilizamos medio de contraste de gadolino, el cual no produce efectos adversos de consideración. Permite también realizar imágenes de todo el cuerpo. Las desventajas de esta técnica son: los estudios son demorados, pueden ir de 15 minutos a 1 hora. También requiere la colaboración de los pacientes, permanecer quietos y también colaborar con la respiración. Algunos pacientes con trastornos de conciencia, movimientos involuntarios en el caso de la edad pediátrica, o con problemas de
claustrofobia. Requieren de sedación para realizar este examen. Existe un peligro inherente en el campo magnético al alto poder, en el cual pueden atraer objetos metálicos o dañar instrumentos electrónicos. Contraindicaciones. La resonancia magnética no implica riesgo para la salud al no utilizar radiación ionizante. Bueno, en algunos casos puede producirse una reacción alérgica al contraste si es necesario utilizar. Puede ser como erupción cutánea, dificultad respiratoria durante el estudio. Algunas contraindicaciones más relevantes dentro del estudio de resonancia magnética son las siguientes: embarazo, lactancia, insuficiencia renal, si el paciente de pronto tiene algún tipo de tratamiento, también alergias al contraste en estudios previos, también la prótesis y en general cualquier dispositivo metálico implantado. Bueno, es importante aclarar que algunos dispositivos pueden alterarse debido al campo magnético. En el caso de la resonancia, esto está totalmente contraindicado para ellos. Estos son los siguientes: el desfiltrador interno implantado, implante coclear en el oído y clip que se utilizan en los aneurismas cerebrales. Seguridad del paciente y del equipo. Bueno, se debe establecer e implantar y mantener protocolos y procedimientos actuales de seguridad en resonancia magnética. Adicionalmente, es necesario que cada sitio de trabajo cuente con un director médico que asegure la aplicación y seguimiento de las guías de seguridad en esta técnica. Bueno, además es indispensable la creación de una base de datos en la cual se documenten efectos adversos e incidentes o problemas de seguridad en el sitio de trabajo de resonancia magnética. El director médico está en la obligación de obtener un reporte con una descripción detallada de un evento dentro de las 24 primeras horas. Preparación del paciente. La resonancia magnética no requiere de una preparación previa, pero se solicita la firma del consentimiento informado por parte del paciente. El paciente debe desnudar la zona anatómica al estudio y retirar sus objetos personales, especialmente joyas y objetos metálicos y ciertas prótesis. En algunos estudios pueden requerir de algún tipo de preparación sencilla, como evitar la ingesta de determinados alimentos horas previas antes al estudio. El médico o el técnico en radiología deben informar al paciente de estas condiciones previas al estudio. Bueno, no todos, pero en algunos casos el estudio podría utilizar agentes de contraste o medio de contraste para mejorar la visualización de la imagen del interior del cuerpo. Esto conlleva a que su médico tratante debe hacer firmar el consentimiento informado donde se especifique el tipo de medición a inyectar. Su preparación previa se le pedirá como muestra impresa física de creatinina y se le tomará el control de la tasa de filtración glomerular. Bueno, a continuación mi compañera Laura González. Buenas tardes, mi nombre es Laura Vanessa González, doy continuidad al protocolo de cráneo. Entonces, la posición y la orientación del paciente. El paciente para este estudio debe estar en decúbito supino, ¿sí? Solo se introducirá en el equipo la parte anatómica de la cabeza, que es la que vamos a estudiar. Es indispensable organizar adecuadamente el paciente para así poder obtener un buen resultado del estudio.
Bueno, la antena de cuadratura de cráneo es la que se va a utilizar para este estudio. Esta antena logra dar homogeneidad de las estructuras. Es esta que vemos acá. Los identificadores o localizadores de los tres planos, también conocido como el survey o topograma. Entonces, en el plano axial se toma en dirección cranocaudal, paralelo a la línea visocomisural. Esta línea es cercana a las márgenes inferiores de la rodilla, el esplenio del cuerpo calloso, como vemos acá. En el plano coronal va en dirección anteroposterior, paralelo al tronco del encéfalo. Y por último, en el plano sagital va en dirección de derecha a izquierda, paralelo a la línea mesencefálica. Entonces, estos son los tres planos que se van a utilizar para tomar este estudio. Bueno, ya abarcando un poco más el tema de las secuencias. Bueno, quiero hablarles desde mi punto de vista lo que entendí acerca de ello. Entonces, en el corte sagital, en la potencia 1, es la secuencia donde se intensifica la grasa. En el corte axial con secuencia FLAIR, es la secuencia de inversión-recuperación en la que se producen imágenes con alta potencia en T2 y se atenúa la señal del líquido. En el corte axial potenciado en T2, la secuencia donde se intensifican los líquidos. De igual forma, en el corte coronal potenciado en T2, también es la secuencia donde los líquidos se intensifican. Bueno, ya como un breve resumen, bueno, en estos protocolos contamos con secuencias potenciadas en T2, como podemos ver, con un TR muy elevado, que, como ya les decía, nos garantiza la totalidad de la recuperación de los protones que se encuentran en el agua, lo que genera que el líquido se vea bastante brillante, quiere decir hiperintenso. Para ello quería mostrarles unas imágenes para que fuese un poco más claro. Entonces aquí podemos ver un axial FLAIR, como decíamos, un axial en T2, una coronal en T1 y una sagital en T1. En las imágenes de T1, el agua se va a ver hipointenso, el hueso se va a ver muy hipointenso, el músculo se va a ver de un color gris, como vemos acá, ¿sí? La grasa se va a ver hiperintenso y la sangre también hiperintenso. Ya en las imágenes en potencia T2 va a ser diferente. El agua se va a ver hiperintenso, el hueso muy hipointenso, el músculo de igual forma se va a ver de un color gris, la grasa se va a ver hipointenso y la sangre de igual forma hipointenso. A continuación los dejo con mi compañera. Gracias. Buen día para todos, mi nombre es Erika Jimena Arias González y les voy a hablar acerca del protocolo de resonancia magnética de Abdo. Entonces, para hablar acerca de este protocolo, inicialmente vamos a hablar de las indicaciones clínicas o por qué razón envían este estudio para descartar patologías como lo son cirrosis, adenoma hepático, hemangioma, entre otras patologías. La preparación del paciente: es importante que el paciente conozca y sepa lo que se le va a realizar en el estudio. Para esto se usa el consentimiento informado, entonces es importante que el paciente previo al examen lea el consentimiento y lo firme, siempre, o si se le va a administrar medios de contraste, que conozca las implicaciones que conlleva un medio de contraste. La seguridad del paciente y para el equipo, entonces siempre es importante charlar antes con el paciente para conocer o saber si tiene algún dispositivo médico, tales como marcapasos, de aneurismas, implantes cocleares, como este tipo de dispositivos, ya que, por ejemplo, en particular con el marcapasos, es que él viene previamente programado y, digamos, por el magnetismo, por el imán que tiene el resonador, se puede controlar y las implicaciones médico-legales pueden ser grandes. Entonces siempre es importante conocer estas partes, digamos, del paciente. Y en mujeres, saber si están o no en embarazo. Es importante evitarlo, sobre todo en el primer trimestre del embarazo.
para hablar acerca de la seguridad del posicionamiento del paciente, primero va la cabeza en decúbito supino, como lo podemos ver acá en la imagen, que es decir, boca arriba. Para hablar de la antena, entonces la antena es esta parte que podemos observar acá, es una antena especial de abdomen o una body envolvente. Bueno, para hablar acerca de los localizadores, entonces es importante saber que localizadores o topogramas que vamos a utilizar, vamos a trabajar en axial y coronal, localizadores Survey en axial, como lo podemos ver acá, o localizadores Survey en coronal. Entonces luego de esto vamos a hacer una planeación, como ya lo dijimos en plano axial y en plano coronal, es importante el FOV o Field of View o campo de visión que abarque en su totalidad el abdomen. Entonces para hacer la planeación, para hablar digamos del plano axial, vamos a planear, para axial vamos a planear desde coronal y desde sagital, desde las bases pulmonares hasta la cresta ilíaca. Esto se realiza en expiración sostenida. En el plano coronal vamos a planear desde axial y sagital, desde la pared anterior del abdomen hasta la pared posterior del abdomen, de la misma manera en expiración sostenida. Listo, entonces ya digamos para hablar de las secuencias, yo les voy a hablar acerca de algunos, digamos, partes de este cuadro. Importante para empezar a hablar de esto es saber qué es hiperintenso, qué es hipointenso, es como los colores que vamos a ver en la imagen, los más marcados, que es obviamente negro y blanco. Entonces, hipointenso lo vamos a saber que es negro y las partes hiperintensas van a ser blancas. Para hablar como tal de T1, entonces T1 son secuencias anatómicas, es decir, vamos a ver más que todo anatomía, y lo que sea patológico, las patologías las vamos a ver hipointensas, es decir, negra. La grasa la vamos a ver blanca, es decir, hiperintensa, y el agua la vamos a ver negra, es decir, hipointensa. Para hablar acá como tal de T2, las patologías en T2 las vamos a ver blancas, es decir, hiperintensas, al igual que los líquidos. Esto tiene mucha relación, ya que las patologías tienen la característica, digamos en imágenes como tal, de que acumulan demasiada agua. Bueno, para hablar de lo que es TR y TE, ¿qué es esto? Estos son parámetros para configuración de las secuencias. Para hablar en particular de TR, entonces debemos saber que es el tiempo de repetición. ¿Qué significa esto? Es el tiempo que transcurre desde el primer pulso de radiofrecuencia, el tiempo que hay entre un pulso de radiofrecuencia y otro pulso de radiofrecuencia. Para hablar del tiempo, digamos del TE, que es el tiempo de eco, este es el tiempo que se aplica del pulso hasta el pico de la señal que recibe la antena. Bueno, para hablar acá como tal del STIR, el STIR es el encargado de anular la grasa. Bueno, para hablar del gradiente eco, que sería el gradiente eco, son secuencias que pueden estar potenciadas tanto en T1 como en T2. Importante que acorta el tiempo de adquisición y se ve muy bien lo que es sangre, cartílago, fibrocartílago, calcio. Bueno, para hablar del gradiente eco, fase y fase opuesta. Sale de esta parte, que es importante estos dos, saber de que la característica de ellos es que esta secuencia separa el agua de la grasa. Entonces, esta es muy importante, sobre todo en resonancia o en protocolos de abdomen, porque son importantes para identificar patologías como esclerosis o tumores suprarrenales. Bueno, para hablar de esta última parte, que es esta última secuencia, esta secuencia se llama secuencia de difusión. La característica o lo que hace, es que muestra el movimiento del agua. Bueno, esta fue la explicación, como yo la entendí. Ya los dijimos que son los campos de visión o field of view. Esto es como lo más importante. Otra cosa que no les dije es que en TR, pues que ya sabemos que es el tiempo de repetición, en T1 ellos tienen unos dígitos, en T1 se van a ver 3 dígitos, en T1 se van a ver 3 dígitos, bueno, y en T2 se van a ver 4 dígitos, siempre cuando vayamos a leer una imagen, salen acá estos ítems. Entonces eso es lo que significa. Muchísimas gracias, los dejo con el siguiente protocolo, siguiente compañero o compañera que continúe. Feliz día.